Jueves de salud y para hablar sobre los cuidados que tenemos que tener, por ejemplo, en nuestra columna y algunos síntomas o algunos dolores que muchas veces dejamos de lado. Y es por eso que ya está con nosotros el doctor Leonardo Faila. Él es especialista en columna. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente. Hola chicos, buena mañana, ¿cómo están? Bueno, la verdad que esta semana recibimos muchos mensajes con respecto a hablar un poquito de la anatomía, de cómo es esto de la hernia de disco, de qué es la hernia de disco. Y vamos a recordar un poquito que el disco es un cartílago que está entre dos vértebras. Y en el caso de la región lumbar, que es la parte más frecuente donde se producen las hernias de disco, hay 5 vértebras lumbares. Entonces esos pedacitos de hueso tienen en el medio como un amortiguador, un cartílago, que es el disco. Cuando ese pedacito de disco se rompe, como vemos ahí en las imágenes, eso es una maqueta, es un esquema, protruye y comprime un nervio, una de esas estructuras amarillitas que pueden verse en las imágenes, y entonces eso produce un dolor, que es el famoso dolor del nervio ciático. Donde vemos a la izquierda de la pantalla es una cirugía de la vida real, donde, como se puede apreciar, es todo a través de cámaras. No hay, digamos, no está la mano de uno tocando el paciente, es todo a través de métodos teledirigidos. En este caso es un drill que vendría a ser como un tornito. Se ingresa siempre con un sistema telescopado que forma un cilindro a través del cual trabajamos de forma dirigida, como decirte un GPS, que vamos directamente al sitio de la lesión. Entonces no es necesario, no hace falta abrir de más, cortar de más, es muy seguro para el paciente, no tiene sangrado como podemos verlo. Entonces no es que sea una cirugía que tenga un límite de edad. Si el paciente tiene el síntoma, probó todos los métodos complementarios como fisioterapia, reposo, medicación, entonces, y no anduvieron bien, ya es pasible de cirugía. Como podemos verlo en la maqueta, ese es el acceso y desde un lado podemos dirigirnos hacia el otro. Ahí podemos ver un nervio al fondo que lo estamos desplazando con la cánula. Entonces, como vemos, es una cirugía muy segura. La cirugía mínimamente invasiva nos cambió el paradigma de las cirugías de columna. Como vemos en las imágenes, es un brazo robótico que sostiene el sitio de acceso, el cilindro y nos valemos del endoscopio, el microscopio, para trabajar adentro de la columna. Entonces la verdad que cuando el paciente hoy nos pregunta si la cirugía es segura, le decimos es súper segura, y además puede comprobarlo en nuestras redes, en nuestros canales de YouTube. Bueno, y estas entrevistas también que sirven para sacar un poco el miedo y desmitificar la cirugía de columna, ¿no? Totalmente, doctor. Es una realidad. A veces se habla de una cirugía de columna y nos da como un poco de miedo, un poco de temor, y lo fundamental es informarse sobre este tipo de cirugías y que se realizan acá en la provincia de Jujuy. Pero recién usted hablaba de los síntomas. ¿Cuáles son los dolores que tenemos que tener en cuenta? Porque la realidad es que muchas veces minimizamos, decir, che, me duele acá, me duele la espalda, me duele esto, y lo dejamos pasar, y es fundamental prestar atención. Exacto. Vos sabés que ayer estamos grabando un video de cuáles son los síntomas cardinales, o sea, cuáles son los síntomas madre que me llevan a una consulta. Y el primer síntoma es un dolor que comienza en la región lumbar, hablando siempre de hernias de disco lumbares. Sí. Recordemos, también existen dorsales, lumbares, cervicales. Entonces es un dolor que se irradia desde la zona lumbar a una de las dos piernas. Primero el paciente siente dolor, luego tiene trastorno de la sensibilidad. No hay un tiempo prudente entre el traspaso de un síntoma a otro. Pueden pasar días, pueden pasar meses, a veces pueden pasar años. El paciente comienza con un dolor en la pierna, usualmente recorre la cara lateral o la cara posterior de la pierna, suele llegar hasta los tobillos o hasta el dedo gordo o el dedo meñique del pie. Luego comienzan trastornos de la sensibilidad, el paciente siente distinto, siente como mucho frío, mucho calor, siente ardor, y posterior a ello, ya cuando el paciente no le dio atención a estos síntomas, viene la debilidad, donde el paciente siente debilidad al caminar, y esto le provoca, los médicos decimos disbasia, que es una alteración al caminar. Esos son básicamente los síntomas, ¿no?, de una hernia de disco, que eso me lleva a consultar al médico clínico, que seguramente me dará medicamentos, un tratamiento con el kinesiólogo, y si eso no funciona me deriva con el especialista en columna, que me pedirá estudios más específicos, que es como la resonancia magnética, que cabe destacar que acá en Jujuy hay muchos resonadores, o sea que celeridad al momento de obtener el resultado, no hay problema. Claro, súper interesante. Bueno, ya vimos el proceso, hacemos la consulta, nos derivan, nos tienen que realizar esta cirugía. Recién usted detallaba cómo era la cirugía. Bueno, estamos viendo imágenes también como para llevar un poco de tranquilidad, que es una cirugía mínima. Pero si hablamos del postoperatorio, ¿cómo sale el paciente? ¿Cómo es la rehabilitación?
Totalmente. El postoperatorio de una cirugía mínimamente invasiva, el paciente está internado de 12 a 24 horas por una cuestión de que hay que hacerle analgésicos y antibióticos. Hay un protocolo de antibióticos para minimizar el riesgo de infección. El paciente, una vez que está limpio de anestesia, puede levantarse por sus propios medios, concurre al baño, puede alimentarse. No hace falta, más hoy con todos los protocolos que hay de acompañamientos de paciente por COVID, no es necesario que el paciente esté acompañado por un familiar. Directamente puede levantarse, se incorpora, va a hacer sus necesidades y al otro día uno pasa temprano, lo controla y le da el alta. El paciente puede darse de alta para hacer una actividad sedentaria, no deportiva. Se puede regresar a su trabajo, puede hacer sus quehaceres habituales, pero no una actividad física, sino pasados recién los 15 días que sacamos los puntos. Entonces ya puede empezar progresivamente una actividad deportiva de menos a más siempre, Connie, por supuesto. Perfecto, bueno, recordemos que esta cirugía se puede realizar acá en la provincia de Jujuy, también algo fundamental porque antes teníamos que viajar a otra provincia. Y en este marco, doctor, el jujeño empezó a dejar tener un poco de miedo y acercarse a las consultas y a realizarse esta cirugía. Así es, la verdad que la mejor publicidad que hay del resultado es en boca en boca. Bien. Entonces uno puede venir, puede hablar acá, puede mostrar los resultados en los canales de YouTube, en la televisión, en las redes, pero lo que importa es el resultado de la persona real. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Hay un foro de pacientes donde se comunican, y no solamente pacientes de acá de Jujuy, sino de toda Argentina, incluso Latinoamérica, donde cada paciente comparte su experiencia y le cuenta al otro paciente cómo le fue, que no se sienta solo, que no es el único al que le pasa y que pueda compartir los resultados e incluso de una patología similar, porque la misma patología puede ser abordada desde varios puntos de vista, desde el punto de vista clínico, médico y quirúrgico. Hay varias opciones quirúrgicas y siempre tratar de elegir la mínimamente invasiva, que es la que menos daño hace a los tejidos anatómicos normales. Perfecto, doctor. ¿Cómo lo podemos también seguir en las redes sociales, ¿no? Porque más de uno capaz se quedó del otro lado y decir, a ver, quiero ir a conocer esas experiencias. Seguro, con mi nombre, Leonardo Faila, tanto en Facebook como Instagram, también en el canal de YouTube, para ver más que nada lo que son las cirugías. Y bueno, siempre hacer una defensa del deporte, no solamente por la parte de la columna, sino por la parte metabólica y de todas las articulaciones, tener un peso adecuado, siempre hacer un chequeo anual, según sea, digamos, el varón, mujer, dependiendo con quién hace el chequeo, según la edad, según qué patologías van a estar prevalentes. Y nada, chequeo médico anual, deporte, actividad física, peso adecuado para cuidar no solamente la columna, sino las articulaciones en general y la parte metabólica, para evitar una diabetes, una hipertensión y patologías similares. Perfecto, doctor, súper claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.